Muy bien, seguimos en Infobae TV. Estamos ahora con Graciela Bevacqua, ex directora del INDEC. Bevacqua tiene una consultora que es muy seguida, entre otras cosas, en cuanto a los números sobre el costo de vida, sobre la inflación. Sus números difieren, como casi todas las otras consultoras, respecto del INDEC, incluso de la última versión de los índices del INDEC, y ha dicho que, según sus cálculos, según sus indicadores, la inflación ya llega al 30%. Graciela Bevacqua, muchas gracias por estar en Infobae TV. Hola, buenos días, gracias a ustedes. ¿Es correcto entonces pensar que si la inflación, según usted, según su centro de estudios, llega ya al 30% en lo que va del año, ¿a cuánto se iría este año? Si seguimos con los mismos movimientos hasta septiembre, es probable que terminemos en un 42-43%. Hay que ver cuál es el escenario que nos queda para el último trimestre del año. Tradicionalmente diciembre es un mes alto, pero habrá que esperar los acontecimientos económicos de los últimos días y qué impacto tienen para estos últimos meses. También supongo yo, le consulto, si hay un brusco movimiento en el tipo de cambio oficial, variará esa proyección. Sí, nosotros habíamos hecho una estimación que en el segundo trimestre del año, que si el escenario era similar al segundo semestre, que hoy ya no lo es, íbamos a tener salto o devaluación cercano a octubre-noviembre. Hoy hay que esperar el escenario posible, digamos, ¿no? Claro, hay una especie de parate, de retiro con estos cambios de autoridades en el Banco Central. Sí, y todas las semanas tenemos distintas novedades, así que hay que ser prudente y esperar, por lo menos desde mi lado de técnica, digamos, en lo que yo observo. Eso es muy correcto. ¿Y a qué se debe estas diferencias entre sus mediciones y las mediciones que hace el organismo oficial de estadísticas? Bueno, yo siempre repito lo mismo, pero el Instituto de Estadísticas está intervenido desde 2007. Empezó con una tergiversación de los números de inflación y fue contagiando ese virus a los demás indicadores. Hoy no es creíble ninguno de los indicadores, ni el de empleo y desempleo. Han dejado de publicar canasta básica y canasta básica total, el cálculo de indigencia y pobreza, otros indicadores, cambio de base del PBI con números muy diferentes. El salto más grande es 2008, salido propiamente del INDEC. Y el nuevo IPC y el cambio de base de cuentas ha sido con parte de la misma intervención, es decir, no ha habido cambios en estos 7 años de protagonistas ni de técnicos. Eso me resulta interesante, o sea que tampoco hay que creer cuando el INDEC dice la cifra de desempleo es, por ejemplo, del 7,5%. Yo diría que por lo menos tiene un manto de descreimiento, como todo el resto de las estadísticas. Algunas se contradicen, el índice de precios es más fácil de contrastar, las encuestas a hogares son muy complicadas para hacerlo una consultora o mismo una universidad, entonces la sociedad se encuentra sin datos verídicos, más allá de si son cercanos o no, de toda la estadística. Supongo que eso también debe influir a la hora de hacer inversiones, es decir, los que van a poner plata en este país deben desconfiar mucho en base a que ni siquiera tenemos estadísticas confiables. Bueno, eso es una parte, ¿no? Es decir, la otra son las reglas claras. Si las reglas se van cambiando de semana a semana o de mes a mes, es difícil
que tengamos inversiones, ¿no? Muy bien, Graciela Bevacqua, entonces nos queda este tema de las desconfianzas en los trabajos del INDEC, algo que es una deuda que vamos a ver cómo nos sigue afectando en el futuro, y la proyección suya de que si esto sigue así, el índice de costo de vida, la inflación, va a cerrar el año en el 42-43%. Sí, hay que aclarar que gran parte del acumulado de la inflación tiene que ver más que nada con todo lo que es servicio regulado o bienes regulados, es decir, de alto componente impositivo, por lo menos a lo largo de este año o en lo que va del año, y los servicios privados, es decir, lo que más ha subido, y es mucha la diferencia, mientras el índice del nivel general ha subido un 31,7, todo lo que nosotros llamamos regulados ha subido un 54%, con lo cual esa diferencia de 22 puntos y medio lo están marcando toda la subida de combustibles, cigarrillos, taxi, colectivo, Servicios. agua y gas con el quite de subsidios, entramos pero quite de subsidios, y también todo lo que ahora tenemos, por ejemplo, a la espera de octubre, con incrementos también en tren, ¿no? En el Sarmiento exclusivamente, pero eso pesa en el índice. O sea, alimentos y bebidas es menor la suba. En realidad se ha estabilizado cercano a un 2%, no significa que sea desacelerado, pero nosotros veníamos desde octubre del año pasado hasta abril-mayo con un promedio en alimentos del 3,5%. Hoy el escenario es distinto, nos da un 2,1%, es decir, todos estos meses ha dado promedio de 2%, lo cual no significa que no toque a los hogares más vulnerables para la adquisición de estos bienes elementales para la subsistencia, pero se ha estabilizado en ese porcentaje. Lo cierto es que además van acompañando a todos estos que tienen precios cuidados, distintas presentaciones, confusiones con el cuidado y un packaging similar a otro no cuidado, que hay mucha diferencia de precios, y eso confunde a la hora de ir a la compra. Hay ofertas en negocios pequeños, hay mucha dispersión de precios, mucho más que históricamente. Es decir, hoy comentaba esta mañana que caminando uno puede encontrar el mismo producto en algún lugar a 10, y la diferencia en el mismo barrio, no estoy hablando de distintos barrios, el mismo producto a 15, 16 pesos. Entonces, mucha gente se está inclinando a comprar, sobre todo los negocios que nosotros tomamos de carnicería cercanos a los frigoríficos, está la carne mucho más barata, y a pesar de que la carne está en suba y es fuerte en el índice, hay ofertas tanto en las carnicerías como en los supermercados, lo cual, pero en promedio da suba. Muy bien, Graciela Bevacqua, muchas gracias por haber estado en Infobae TV.